de alzar el IVA del 12 al 15%, nuestra postura ha sido firme y así nos mantenemos en que nuestros votos no van a estar allí para apoyar este incremento, porque es inaceptable que se pretenda seguir cargando el peso de la crisis en la clase media y en la clase trabajadora y no se busquen otras opciones incluso si pensamos que tenemos un régimen tributario progresivo, equitativo, distributivo, en pensar en el que en una sociedad donde más tienen, donde existen grandes grupos de poder, son los que evidentemente tienen que pagar más y deben soportar la crisis. Claro. Y los que menos tienen, incluso dentro de estos principios, no deberían pagar nada. Entonces, esa ha sido nuestra postura. Incluso el día de ayer he presentado ya los primeros aportes dentro de este nuevo proyecto de ley económico urgente, y entre esos aportes constan que se imponga una contribución especial a las utilidades netas de la banca, sector que incluso ha tenido grandes ganancias post pandemia, y que esto le generaría al Estado un ingreso de 237 millones de dólares. También presenté otra observación, con esto concluyo la idea, presenté también otro aporte, que se incremente el impuesto de salidas de divisas al 6%, lo que le generaría al país un ingreso de 1.528 millones de dólares. La banca es quien más ha ganado. ¿Qué bancos más han ganado en este país? ¿Por qué no pensar en cargarles de este impuesto especial? Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano, Internacional, Diners, Citibank, Austro y General Rumiñahui. Los bancos con mayores ganancias, y que evidentemente hay que pensar en que en los grandes grupos de poder son los que deben soportar la crisis. Definitivamente, digamos, opciones para que el Estado ecuatoriano tenga recursos las hay, sobre todo si se combate la evasión tributaria, sobre todo si se cobra a los grandes deudores del Estado y sobre todo si se grava, digamos, con un impuesto especial coyuntural por el tema de la circunstancia en la que pasamos, justamente a los grupos financieros que más han ganado después de la pandemia y hasta ahora, y también a los grupos importadores y exportadores, que de ahí, digamos, está la gran riqueza ecuatoriana, donde de alguna manera ellos podrían aportar a esta crisis económica que vive el país. Pero, digamos, acá hay una coyuntura, y una coyuntura súper clara, que le pone el Estado ecuatoriano, el gobierno, entre la espada y la pared, tanto a la Asamblea como a los diferentes partidos políticos, en específico a la Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano, porque de alguna manera empieza a formarse ya el relato en el que, si no se aprueba esa ley, será responsabilidad tanto de la Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano si no se le entrega los recursos al Estado ecuatoriano a través del cobro del IVA. En ese sentido, ¿cuál va a ser la postura de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional en el momento de tratar esta ley económica urgente? La misma postura que hemos manifestado desde el primer día que se presentó este proyecto de ley. Nuestros votos nunca van a estar a favor del alza de impuestos y de encarecer y endurecer la vida de los ciudadanos que en este momento atraviesan por una crisis económica. Tenemos más del 60% de nuestra fuerza laboral en el desempleo, miles y miles de familias que sobreviven con menos de $3 diarios y que comen una sola vez al día, y que incluso lo que se debe pensar es lo que usted acaba de manifestar. Primero, a nuestras élites no les gusta pagar impuestos, evaden, eluden, cometen delitos, incluso perjudicando al fisco, y se debe pensar en otras alternativas que se le está proponiendo al presidente de la República, y se le ha hecho incluso un llamado público. Primero, se puede ahorrarle al país los 60 millones de la consulta popular. Hemos presentado un proyecto de ley hace una semana encaminada a resolver todas estas reformas, las preguntas de la consulta, y ahorrarle al país 60 millones de dólares, porque no nos encontramos en las condiciones económicas como para soportar un nuevo gasto más. El Ecuador cerró con un déficit fiscal de más de 5.000 millones de dólares. Segundo, le hemos dicho al presidente, lo que usted acababa de mencionar, incorporar un impuesto extraordinario a la banca y a sus grandes utilidades, incorporar un impuesto extraordinario a las farmacéuticas, incorporar un impuesto extraordinario a las utilidades de las empresas de telefonía móvil, incorporar un impuesto extraordinario a los grandes grupos económicos, incrementar el impuesto de salida de divisas al 6%.
Esas son salidas a corto, mediano y largo plazo. Y se lo dijimos incluso al presidente de la República en diciembre del año anterior, cuando se dio paso al primer proyecto de ley económico urgente, en el que le insistíamos que esas medidas no iban a resolver el hueco fiscal ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Ahora el presidente se da cuenta que la alternativa quizá es otra distinta, pero no es una que nosotros vamos a apoyar, y por eso se ha presentado otras propuestas. Además, tampoco el presidente de la República, dentro del proyecto de ley económico urgente que le envía a la Asamblea Nacional, no ha justificado cuál será el costo de la guerra. No hay una cuantificación del costo de la guerra en la que en este momento nos encontramos, ni tampoco habla de una temporalidad, de qué tiempo será el incremento del IVA. No existe esa clarificación dentro de este proyecto de ley. Entonces también se le ha hecho un llamado. ¿Cuánto es el costo de la guerra? Digamos, si no existe justamente estos parámetros de cuánto es lo que se necesita para la guerra, se estima que con el alza del incremento del IVA se recaudaría por parte del Estado $1.000 millones, pero tampoco se dice cuál es el tiempo. En ese sentido, la Asamblea Nacional tiene esa responsabilidad en el tratamiento de la ley de poner esos parámetros. Podría ser que se establezca por 6 meses, por 1 año, qué sé yo. ¿Han debatido, han discutido aquello a la interna de la Asamblea Nacional? Bueno, el día de ayer recién se abocó conocimiento dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, en la que he solicitado poder comparecer, de acuerdo a las competencias que me da la Ley Orgánica de la Función Legislativa, comparecer con voz para presentar los aportes, que de hecho ya he enviado por escrito. No se ha debatido aún. Entiendo que el desarrollo de todas las comparecencias se dará desde el día de mañana en la respectiva Comisión de Desarrollo Económico, en la que tanto nuestros 3 compañeros que son parte del bloque de la Revolución Ciudadana y quienes les estemos también acompañando, daremos a conocer nuestras propuestas, nuestras alternativas y también nuestras observaciones, en las que nos ratificamos que no es prudente alzarle el IVA a la gente en este momento. Ok, asambleísta, hay otra realidad. El presidente Daniel Noboa ayer, en horas de la tarde-noche, envió el 4º proyecto de ley económica en materia económica urgente. Esta vez para, dice él, quitarle los recursos al crimen organizado, a las mafias y demás. Tanto esta 4ª ley como la 3ª ley del incremento del IVA y demás, y también el tema de las Fuerzas Armadas para poder combatir al crimen organizado, están, digamos, y esto está demostrando que el Ejecutivo no necesita una consulta popular. ¿Cómo quedaría, digamos, en ese sentido? Tanto el tema de la consulta popular, en que ya no serían 11, sino 20 preguntas. A la larga, los decretos ley de alguna manera demuestran que el Ejecutivo necesita simplemente voluntad política y ya no una consulta popular. Ante eso, ¿cuál es la posición de la Revolución Ciudadana en el Legislativo ante una posible consulta popular y ante el posible envío de más leyes económicas urgentes? Bueno, voy a empezar por lo último. El presidente de la República, de acuerdo a lo que establece el 164 y 165, tiene toda la competencia constitucional y legal para poder enviar 2 proyectos de ley económico urgente al mismo tiempo dentro de este estado de excepción en el que se ha hecho esta declaración de estado de guerra, de conflicto armado interno. La ley le faculta a que lo haga y la Asamblea tiene la obligación de poderlos tramitar. El día de ayer tenemos conocimiento que se ha presentado. Hay que revisar que este proyecto de ley cumpla con la unidad de la materia, no tenga inconstitucionalidades. Estamos esperando el informe de la Unidad Técnica Legislativa. El día de hoy también nosotros, de forma responsable y técnica, vamos a proceder a revisar todo este proyecto de ley para poder hacer nuestro pronunciamiento sobre si existiría apoyo o no existiría apoyo a este nuevo económico